Hola, hoy quiero hablarles acerca del diseño instruccional y sobre todo de qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de hacer un diseño instruccional. Lo primero que tenemos que pensar es justamente qué es eso. Veamos entonces. Quiero empezar por hacer una reflexión frente al diseño instruccional, porque algunas veces tendemos a pensar que ese diseño instruccional es convertir unas cosas, unos objetos que hacemos en lo presencial y llevarlos a la virtual, a la virtualidad casi que tal cual. Sin embargo, el diseño instruccional hay que verlo como un conjunto de procedimientos que nos llevan a poder hacer ese proceso de conversión y que debe cumplir además con unas ciertas características para ser exitoso. La primera de ellas es que debe ser interdependiente, es decir, que ningún elemento puede ser separado del otro. Dependen cada uno de los elementos el uno del otro para poder alcanzar las metas. En segundo lugar, debe ser sinérgico, es decir, que ese conjunto de elementos, visto como un todo, puede llegar a lograr más cosas que si vemos los elementos de manera aislada. Es decir, que el todo, la suma de todas las partes, son mejor que las partes eh, de manera individual. El tercer elemento tiene que ver con que ese sistema es dinámico, es decir, que puede adaptarse a los cambios, que a través de un monitoreo se pueden identificar fortalezas y debilidades y esas debilidades pues, pueden llegar a generar cambios sobre el sistema. Estas tres primeras son como las más importantes, las que siempre están en todo lado, y hay una cuarta que puede aparecer y es que sea cibernético, es decir, que los elementos se estén comunicando entre ellos, que haya una comunicación eficiente entre unos elementos y otros, para que esto pues genere una cadena de información desde allí. Ahora, para hacer un proceso de diseño instruccional, no puedo pensar solamente en mí, en lo que yo me estoy proponiendo, en lo que pienso que es el diseño, sino que debo tener una visión mucho más global, mucho más articulada con los otros elementos y los otros actores que hacen parte del diseño. Veamos entonces cuáles son esas visiones, esas vistas que se deben tener a la hora de pensarse un diseño instruccional. La primera de estas ocho que nos plantea Gibbons es la vista organizacional. Cuando se hace un diseño instruccional, se hace para una organización o en general un público objetivo y desde allí hay unas reglas que cumplir, hay unos recursos con los que se cuentan, hay unos propósitos para los cuales se hace este diseño y hay unos equipos con los que seguramente tenemos que articularnos que más adelante vamos a ver en otra de las visiones. Otra de las vistas o visiones es la del enfoque de sistemas. El proceso de diseño instruccional, ese sistema del que hablábamos ahorita, tiene un propósito fundamental y es el de resolver problemas altamente complejos y además esta resolución se hace a través de equipos multidisciplinares. Por eso entonces tenemos que tener como unas expectativas mucho más altas pensando en qué es lo que queremos lograr. De otro lado está la vista del proceso de diseño. ¿Cuáles son los modelos de diseño instruccional que existen y cuál de ellos es el que vamos a usar para el proceso de diseño? En cuarto lugar está la vista funcional modular, es decir, que hay que pensar cuáles son los propósitos de cada uno de los recursos y cómo esos recursos que vamos a crear los podemos organizar en estructuras más pequeñas para dar una estructura modular y que no nos quede una cosa tan compleja a la vista, sino que podamos ir alcanzando el propósito con pequeñas metas. En quinto lugar, tenemos la vista arquitectónica, que básicamente tiene como propósito pensar en cómo robustecer el diseño con ideas abstractas, cómo pensar en ideas que pueden ser innovadoras y que le pueden dar valor agregado al diseño, ya sea en términos de los tipos de recursos, en tema de la articulación de los recursos, de los propósitos que vamos a perseguir y demás. Luego tenemos la vista del proceso de equipo. Y hay que pensarse entonces allí cómo cada uno de nosotros tiene unas habilidades individuales como diseñador instruccional, pero cómo también hay unas habilidades que se potencian con el trabajo en equipo. Algunas cosas que definitivamente no puedo hacer solo, sino que necesito de un equipo para poder llevar a cabo. En séptimo lugar está el principio operativo. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Cuál es la articulación que se debe hacer con la organización, con los otros equipos y demás? ¿Qué es lo que se ve al finalizar el proceso? ¿Qué es lo que se ve durante el desarrollo del proceso? ¿Y qué es lo que no se ve en estas fases? Y por último, la vista del lenguaje de diseño. Ese lenguaje
propio del medio, cómo es que el diseñador instruccional llama a sus productos, a sus procesos, a sus animaciones, a sus contenidos de una forma, pero esa forma debe corresponder también con la forma en que los demás miembros del equipo y de la organización nombran las cosas para que nos podamos entender. Generalmente, esto es algo así como una jerga relacionada con el proceso de diseño instruccional. Veamos entonces cómo puede tenderse a pensar que el proceso de diseño instruccional, como veíamos al principio, es pasar elementos de lo presencial a lo virtual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto se hace en el marco de una organización y vemos como todas esas visiones que se deben tener en cuenta. Pasemos ahora a revisar uno de los modelos de diseño instruccional, quizá el más conocido, el más utilizado, que es el modelo DADI, que nos va a dar un poco el detalle de ese paso a paso de cómo se va construyendo ese diseño instruccional. Veamos. El modelo DADI toma su nombre por las iniciales de cada una de las etapas del proceso, que son analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. En la primera fase, que es analizar, hay que tener en cuenta varios elementos como cuál es la población objeto, cuáles son los objetivos generales del proyecto, y para eso tenemos que hacer una recabación de información que nos permita pues determinar justamente cuáles son las necesidades que se van a convertir en el propósito, cuáles son las personas con las que vamos a trabajar, cuáles son esas dolencias que cada uno de ellos tiene, para luego poder pasar a diseñar. Y en ese diseñar pues vamos a tener en cuenta sobre todo cuáles son los objetivos de aprendizaje, cómo vamos a evaluar la consecución de esos objetivos y qué herramientas podemos llegar a necesitar para ese proceso. En el desarrollo, que es como la tercera parte, debemos pensarnos cuáles son las estrategias de enseñanza, cuál es el modelo pedagógico que está permeando este proceso de diseño, cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar, y sobre todo también pensar en términos logísticos, muy en términos de las visiones que veíamos ahorita, cuáles son las plataformas, cómo es el acceso de esa población objeto, ver mucho más allá de solamente qué es lo que yo hago como diseñador de mi producto y es cuál es el impacto de ese producto, hacia dónde va el producto. Luego en la cuarta fase vamos a implementar y es ese producto, ponerlo en práctica, entregarlo a los usuarios y hacer como ese proceso de acceso a los contenidos, de consumo de contenidos, para que finalmente, a partir de ese proceso de implementación, podamos hacer una evaluación. Esa evaluación dada en términos de el alcance de los objetivos generales del proceso de ese sistema que es el diseño instruccional, el alcance de los objetivos de aprendizaje por parte de los usuarios, de los participantes de esos cursos que se están diseñando, y por último, definir cuáles son las oportunidades de mejora que se pueden observar para cada uno de las fases de este proceso y en general para todo el diseño instruccional. Fijémonos entonces cómo el diseño instruccional, como veíamos al principio, es mucho más que pasar de lo presencial a lo virtual, haciendo un par de videos o alguna cosa como esta, sino que requiere de pensar muchos otros elementos asociados a él. Dentro del modelo podríamos ver entonces cómo arrancamos incluso con la identificación de una población objeto y nos pensamos otra serie de procesos al final hasta llegar a un proceso de evaluación. Y esto es lo que convierte el diseño instruccional en un sistema que responde a unas necesidades no solamente de una población, sino que hay una organización detrás que va a atender esas necesidades. Esa organización tiene entonces en cuenta unos equipos de trabajo que se comunican con un lenguaje en particular, que además se piensan cómo ese diseño grande se puede estructurar en pequeños módulos más pequeños, siempre pensando en el alcance de los objetivos. De esta manera, entonces, nosotros como diseñadores instruccionales deberíamos ver un poco más allá de nuestro ejercicio particular y es cómo hacemos parte de una organización, de un sistema que es este diseño instruccional y que va a llegar a una población objetivo que es hacia quienes finalmente vamos a dirigir todas estas acciones y que eso nos debe arrojar una información que vuelve otra vez sobre el proceso para poderlo fortalecer, para poderlo robustecer y tener un mejor producto cada vez. Les dejo la bibliografía que se consultó para este video por si quieren profundizar en la información. Muchas gracias.